¿Cuándo hay que utilizar el test o hacerlo? Pues en principio el diagnóstico de la enfermedad es eminentemente clínico. Por tanto, con ese diagnóstico no hace falta utilizar el test. Cuando las condiciones de salud, cuando la gravedad del caso lo indique, sí hay que hacer el test para el diagnóstico virológico, porque habría que añadir un tratamiento antiviral concreto. No hay ningún tipo de discriminación. Los cuadros leves o iniciales o que no tienen ninguna sintomatología que nos haga sospechar que se va a complicar en breve, no hay por qué hacer el diagnóstico virológico y simplemente vale el diagnóstico clínico. Cuando vemos que el paciente se está agravando o que ya viene de base con alguna complicación o tiene una enfermedad de fondo grave, en ese caso se hace diagnóstico virológico para orientar el tratamiento antiviral. Importante que todos los ciudadanos y los profesionales tengamos claro cuál es el protocolo básico de seguimiento o de intervención ante la enfermedad. Al fin y al cabo, es una enfermedad vírica, como otras muchas, y en principio no hay por qué alarmarse si la persona está sana de base. Consultar con un médico por teléfono a veces puede resolver el problema. Si el médico contempla que el cuadro es sospechoso, grave o no está claro, en ese caso puede ir a los centros de atención primaria para ser valorado ya presencialmente. Y por último, es el médico de atención primaria el que, si el cuadro es grave o va a necesitar una intervención de mayor calado, derivarlo al hospital. Con eso conseguiríamos no saturar los centros hospitalarios y pasar la enfermedad, quien tenga la mala suerte de contraerla, en domicilio con unas medidas muy básicas. Muy importante que los profesionales médicos no bajemos la guardia y que mantengamos las medidas de protección recomendadas. Lo mismo que a los ciudadanos les pedimos que ahora no salgan de casa, que se protejan con el codo, etcétera, etcétera, los profesionales de la sanidad debemos mantener siempre la vigilancia de esas normas de protección. En los centros que esté recomendado el uso de la mascarilla permanentemente, los equipos de protección individual cuando el protocolo así lo exija, y tener mucho cuidado de no relajar esas medidas, ese protocolo que tenemos que seguir para no caer y no contaminarnos nosotros o contaminar a los ciudadanos. Los médicos que están trabajando de forma individual en consultas privadas pues tienen que seguir el mismo protocolo que el resto de los profesionales de la sanidad, mantener la distancia de seguridad. En caso de que hay que explorar a un ciudadano con alto índice de sospecha, pues utilizar las medidas de barrera, de contención, como la mascarilla quirúrgica, los guantes, el lavado antes y después, etcétera, etcétera. Hombre, no es recomendable pasar consultas sin estos materiales porque estamos en ese caso actuando como transmisores de la enfermedad, con lo cual hay que intentar buscar las medidas exigidas para evitar la transmisión de personas. La idea de crear un registro de voluntarios ha partido simultáneamente desde la propia Junta Directiva del Colegio y sus asesores, como de muchos colegiados y colegiadas que nos sugirieron la posibilidad de prestarse ellos como voluntarios para trabajar. Lo hemos hablado ya con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, igual que con el Servicio Madrileño de Salud, con consejero y viceconsejera, y ya estamos en disposición de coordinar estas medidas de apoyo. Con respecto a qué tipo de voluntariado podemos recurrir, yo lo clasificaría así a primera mano en tres grupos. Médicos que no son asistenciales o que por alguna circunstancia no han abandonado la asistencia porque se dedican a otro tipo de actividades de carácter científico, investigador, docente, trabajan en industrias relacionadas con la medicina, con la farmacia, etcétera, etcétera, pero que tienen su titulación y tienen capacitación técnica. Otros médicos que están trabajando fundamentalmente de atención primaria, tanto médicos de familia como pediatras, y que podrían plantearse la capacidad de doblar turnos o dar asistencia en otros centros hospitalarios o parahospitalarios de los que se están creando actualmente. Y por último, otro grupo no desdeñable de médicos jubilados que podrían dar
apoyo de distintas maneras. Los que se están recientemente jubilados y que han estado en la medicina asistencial hace unos meses o hace un año, pues prácticamente están todavía en contacto con la sanidad pública. Y los que han estado en contacto por ya hace muchos más años y que podrían conllevar un pequeño riesgo por la edad, sí podrían hacer a lo mejor alguna función de asesoramiento o de seguimiento telefónico de ciudadanos o seguimiento o de consejo o de dar algunas pautas de comportamiento por vía telefónica sin necesidad del contacto físico. La información que nos proporcionan los expertos epidemiólogos en cuanto a la evolución posible de la enfermedad es que haya un pico en los próximos 15 días aproximadamente y que ese pico luego vaya decreciendo paulatinamente. El problema es que la sanidad, por muy bien organizada que esté y por la gran profesionalidad de los que en ella trabajamos, no tenga capacidad para absorber ese pico que se prevé. Por tanto, lo que intentamos con estas medidas de contención es que los contagios sean un poquito más escalonados o se enlentezca y que podamos tener una mayor capacidad de absorción de los casos importantes, graves, complicados, para poder hospitalizarlos si es necesarios o atenderlos debidamente. Hay una cosa que es muy gráfica en términos estadísticos, que es que el área bajo la curva es la misma, tanto si la curva es alta y picuda como si es una curva plana. El área es la misma, quiere decirse que ha habido el mismo número de casos, pero tenemos que conseguir que ese número de casos se prolonguen en el tiempo para que la distribución sea mucho más uniforme y menos estresante para el sistema. Si la curva tiene una gran subida, sigue siendo el mismo número de casos, pero genera un estrés sobre el sistema porque acuden muchos casos complejos, sobre todo, en poco espacio de tiempo.